Of the world, I'm rolling along, and I'm quitting the blues of the world. I'm singing a song, just singing a song. Glory, hallelujah, I just found the parcel I forget ready to call. Just like Humpty Dumpty, I'm going to fall. I'm sitting on top of the world. I'm rolling along, just rolling along. Not more than millions, I'm getting my share. I've got only one suit, just one, that's all I can wear. A bundle of money will make you feel gay. The sweet little honey is making me say, I'm sitting on top of the world. I'm running along, and I'm quitting the blues of the world. I'm singing a song, just singing a song. Glory, hallelujah, just for the person I forget ready to fall. Just like a Humpty Dumpty, I'm going to fall. I'm sitting on top of the world. I'm running along. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta clase abierta del curso Sello CLAD, Estado y Sociedad en América Latina, Formación, Actuación, Organización, Transformación, a cargo del profesor Oscar Oslak. Él es investigador titular del área política y gestión pública del Centro de Estudios de Estado y Sociedad CEDES y exdirector de TOP Tecnología para la Organización Pública, Sociedad de Consultoría, Asesoramiento e Investigación en el campo de Administración Pública. Licenciado en Economía y Contador Público de la UBA, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y PhD de Political Science de la Universidad de California, Berkeley. Como ustedes saben, esta clase está siendo grabada y al finalizar estará disponible en el campus del taller. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias, Raquel. Bueno, hoy tenemos una presentadora de lujo, Raquel González, que nos va a estar asistiendo en esta clase. La clase pasada habíamos dedicado la reunión a discutir el tema de políticas públicas y habíamos presentado como caso de estudio el proceso de reforma agraria en Chile, y hoy vamos a hacer lo propio con otro caso de estudio, esta vez referido a la Argentina, y en ese sentido no solamente vamos a hacer
mención al caso en sí, es decir, a las características del tema que hemos dado en llamar Merecer la ciudad, sino que además vamos a hacer una serie de observaciones de carácter conceptual. Voy a empezar señalando que el 24 de marzo de 1976, yo estaba viajando a los Estados Unidos a los efectos de presentar uno de los trabajos que está en la bibliografía de este curso. Estoy hablando de hace 50 años atrás o más. Sí, prácticamente 50 años atrás. En ese momento, mientras estaba volando, llegando a la ciudad de Miami, el capitán anunció por los altoparlantes que se había producido un golpe de Estado en la Argentina. No era un golpe de Estado inesperado, porque en realidad yo había decidido viajar un día antes de lo previsto, es decir, de lo necesario, porque la conferencia, que era una conferencia de LASA, de Latin American Studies Association, que iba a tener lugar en Atlanta, en Georgia, de los Estados Unidos, iba a comenzar 2 días después, pero decidí viajar un día antes porque había, por supuesto, en ese momento, toda clase de señales de que se iba a producir un golpe de Estado en cualquier momento. Y efectivamente ocurrió mientras estaba volando. Y claro, de otra manera no hubiera podido viajar porque inmediatamente cerraron el aeropuerto. Hay algunos participantes de este curso que han tenido experiencia, no sé si la han tenido en vida, pero en todo caso sí los países han tenido experiencias de golpes de Estado. Brasil fue el país que inició este tipo de golpes en la década del 70, y la década del 70 fue particularmente la que marcó realmente la mayor cantidad de golpes de Estado simultáneos en América Latina. En ese momento, en esa época, existían en América Latina apenas 4 democracias. Las democracias eran Venezuela, Colombia, Costa Rica y México. Había mayor número de países en los que se habían producido golpes militares, y el resto tenemos que señalar que si bien tenían las características de regímenes democráticos, solo se vestían de democracias porque de hecho eran regímenes neopatrimonialistas, es decir, donde había caudillos que se eternizaban en el poder, que podían estar durante 15 o 20 años en el poder, como es el caso de Stroessner en Paraguay, o países como República Dominicana o como Nicaragua, ¿no? Con los Somoza. Por lo tanto, la región era una región muy poco democrática, y como solía ocurrir en la Argentina en golpes de Estado anteriores, porque Argentina tuvo golpe de Estado en 1930, en 1943, en 1955, en 1966 y en 1974, perdón. Estamos ya acostumbrados a que iban a ocurrir seguramente una serie de episodios. No había transición entre democracia y autoritarismo, porque bastaba levantarse a la mañana, escuchar la radio, y ya si estaban pasando música militar, teníamos conciencia de que se estaba produciendo un golpe. Se iba a cerrar el Congreso, seguramente, se iban a suspender los partidos políticos, ¿no? Y el autoritarismo militar se iba a instalar como única fuerza, como único mecanismo
de representación política, porque no había otra forma de representación de la ciudadanía. Sin embargo, muy pronto empezaron a aparecer cierto tipo de decisiones de parte del gobierno nacional que eran diferentes a las que se habían producido en el pasado. Sin duda, líderes sindicales iban a ser perseguidos, políticos iban a ser perseguidos también, pero la característica fundamental de esta dictadura militar que se instala en la Argentina en 1975, en realidad, tiene una característica, 74, perdón, insisto, estoy mal con las fechas hoy, tiene algunas características que la diferencian del pasado. Y en particular, yo comencé a advertir una serie de medidas que se estaban adoptando que tenían una característica común y era el hecho de que significaba en todos los casos una expulsión de los pobres de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, en particular me llamó la atención el hecho de que el gobierno militar, a través de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, que en aquel entonces no era todavía una ciudad autónoma, fue recién ciudad autónoma a partir de 1994 con la reforma constitucional, desde distintas instancias del gobierno, sea del gobierno nacional, sea del gobierno municipal, se tomaban decisiones que afectaban la situación residencial de los pobres de la ciudad. Después les voy a explicar por qué esto se titula Merecer la ciudad, porque este es el nombre de un libro que produje justamente como consecuencia de la investigación que inicié un par de años después de iniciado la dictadura militar. Analicé a los efectos de esta investigación varias situaciones que fueron objeto de decisión por parte del gobierno. En primer lugar, como ocurre en toda América Latina y sigue ocurriendo desde hace mucho tiempo, existían asentamientos urbanos de pobladores que pertenecen a las clases populares que se instalaron en la periferia de las ciudades, en lo que en la Argentina se llaman villas miserias, y que en otros países tienen otros nombres distintos, pero en todo caso comparten la misma realidad, ¿no? Me refiero a callampas, poblaciones, tugurios, etcétera, etcétera. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires existían, en el momento en que llega el gobierno militar, 225.000 habitantes en Villa Miseria. Esto representaba el 7% de la población de la ciudad. Una ciudad que desde 1947 tiene 3 millones de habitantes y sigue teniendo 3 millones de habitantes. Pero digamos, 225.000 de esos habitantes vivían en villas miserias, que eran en general asentamientos que estaban instalados dentro mismo de la ciudad, no eran periféricos, sino que compartían en algunos casos algunos barrios bastante, es decir, donde se mezclaban pobladores de clase media y clase alta, inclusive con pobladores de estas villas miserias. Bueno, el caso que analizo justamente es el de la erradicación de esas villas miserias, al punto que luego de la instalación del gobierno militar, prácticamente desaparecen la totalidad, quedan aproximadamente unos 15.000 pobladores dentro de la ciudad, ¿no? Lo cual, como pueden imaginar ustedes, erradicar
212.000 personas que fueron las que fueron erradicadas, significa realmente un operativo extraordinario, que ni siquiera tuvo, digamos, demasiada repercusión en el resto de la población. Prácticamente frente a un régimen militar que no comunicaba nada, porque evidentemente en el régimen militar justamente se caracteriza por el silencio, ¿no? Bueno, este tipo de situaciones pasó prácticamente desapercibida para el resto de los pobladores de la ciudad. En segundo lugar, existía en la Argentina, desde la época del presidente Perón, estoy hablando de la década del 40, una disposición por la cual se habían amparado los alquileres, es decir, los arrendamientos urbanos, ¿no? Se habían congelado, ¿no? Así se llamaba régimen de alquileres congelados, pero como en esa misma época comenzó el proceso inflacionario en la Argentina, cada tanto se iban haciendo algunas actualizaciones de los valores de los arrendamientos, pero básicamente esos arrendamientos tenían un valor que estaba muy por debajo de lo que podía ser un valor normal de mercado. Los alquileres que se constituyeron en fechas anteriores a la instalación de este régimen de alquileres amparados, o sea, en la década del 70, quedaron protegidos por este sistema. Alquileres posteriores también quedaron protegidos, aunque digamos en menor medida. Y por supuesto, esto dio lugar a que prácticamente nadie alquilara o arrendara un departamento o una casa, precisamente porque no era retributivo para el propietario esos alquileres. Pero sin embargo, se mantuvo por lo menos desde 1944 hasta 1974, en que irrumpe el gobierno militar. Un tercer caso fue el de la expropiación para construcción de autopistas urbanas. Hubo un plan que llevó adelante quien fue secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por el cual Buenos Aires iba a estar cruzada por 9 autopistas urbanas. Ya les voy a explicar las razones por las cuales estas autopistas fueron construidas, pero en todo caso, las expropiaciones necesarias para la construcción de estas autopistas dio lugar a la destrucción de una enorme cantidad de viviendas. Aproximadamente 20.000 viviendas fueron destruidas solamente para construir la autopista 25 de Mayo, que fue la primera que fue construida, pero en total no fueron construidas más que 2 autopistas de las 9 que iban a ser inicialmente construidas. Y también les voy a explicar enseguida las razones por las cuales solo se construyeron 2 autopistas. Y un cuarto caso fue la relocalización industrial. El gobierno militar decidió que las industrias contaminantes que se hallaban dentro de la ciudad de Buenos Aires y en los partidos aledaños a la ciudad de Buenos Aires iban a ser relocalizadas en la medida en que en la medida en que no dejaran de contaminar. Por lo tanto, las industrias contaminantes iban a ser, digamos, transferidas o relocalizadas a una distancia no menor a los 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y sin embargo, esta decisión, esta medida, no tuvo el alcance que tuvieron las otras, en el sentido de que solamente unas pocas industrias fueron relocalizadas y la gran mayoría permaneció dentro de la ciudad también por razones que voy a explicar. Y además, como casos de contraste, voy a analizar brevemente 2 casos que fueron
la no construcción de una autopista ribereña que se iba a construir en el norte del Gran Buenos Aires, y además la creación de un ente que se iba a ocupar del entierro sanitario de la basura, ¿no? Es decir, la basura que hasta ese momento se quemaba en incineradores que estaban instalados en los edificios de la ciudad, o se recogía y se quemaba a cielo abierto. Bueno, se decidió que se iban a eliminar los incineradores que existían en los edificios, y en lugar de eso se iba a llevar la basura a una zona del Gran Buenos Aires, ¿verdad? Para lo cual se iba a construir además una autopista y rodear a la ciudad de Buenos Aires de una suerte de cinturón verde, ¿verdad? Que la iba a separar del resto del Gran Buenos Aires. Es decir, Buenos Aires es prácticamente una isla que está encerrada por el Río de la Plata por un lado y una avenida que la rodea, que es la Avenida General Paz. Bueno, quiero señalar que estos casos de contraste sirven para ver por qué cierto tipo de decisiones, también adoptadas por el gobierno, no llegaron a cumplirse enteramente o tuvieron otro tipo de consecuencias. Yo desarrollé a los efectos de esta investigación un concepto inspirado, por un lado, en un concepto más conocido, sin duda, que el mío, ¿no? El mío se llama derecho al espacio urbano, pero el concepto más conocido es el de derecho a la ciudad, de Henri Lefebvre. Henri Lefebvre es un autor neomarxista, ¿verdad?, que creó en Francia el concepto de derecho a la ciudad, el concepto adoptado generalmente por la mayoría de los urbanistas, ¿no?, que justamente considera a la residencia en la ciudad como un derecho de los pobladores, ¿no?, que se suma, digamos, a la lucha por otros derechos ciudadanos. El concepto de derecho al espacio urbano, en mi caso, en realidad está compuesto por tres elementos fundamentales. Por un lado, por los derechos jurídicos, ¿no? Es decir, el hecho de que un propietario, por ejemplo, un residente o un inquilino, tiene derecho al uso, al goce, a la disposición de la propiedad, ¿no? Que está reconocido básicamente por el Código Civil y por el Código Comercial, que incluye toda una serie de figuras, ¿no? La propiedad, la hipoteca, la locación, el usufructo, donación, servidumbre, derecho de paso, etc. Sin duda es el primero de los derechos que uno incluye dentro de este concepto de derecho al espacio urbano. En segundo lugar, hay un derecho que se le reconoce a un residente, que es el de poder intervenir en todos aquellos asuntos que de alguna manera están afectando la residencia o el lugar de trabajo, como por ejemplo la reducción del valor inmobiliario, los riesgos a la seguridad, el peligro de contaminación ambiental, etc. Por ejemplo, digamos, si de pronto se instala una industria contaminante en mi barrio, bueno, yo tengo derecho a intervenir. O si de pronto hay una serie de emprendimientos comerciales, un shopping, ¿no? O edificios en altura que reducen la provisión de agua corriente, por ejemplo, bueno, tengo derecho a intervenir para, digamos, evitar que se reduzca la oferta de ese servicio, o bien quede afectado el valor de mi propiedad. Pero el concepto que a mi juicio era el más importante desde el punto de vista de la investigación que estaba realizando, es el que tiene que ver con las oportunidades que están relacionadas con la localización, lo que en economía se llaman las externalidades. Hay una serie de externalidades que están relacionadas con la localización en el espacio, ¿no? Que pueden ser de tipo educacional o recreativa, ocupacional, asistencial, ¿no?
Es decir, eh, por ejemplo, un residente en un barrio de la ciudad, como podía ser el barrio de Colegiales, ¿no? Que es un barrio bastante habitado, es decir, barrio de clase media fundamentalmente. Bueno, quienes residían en esas villas de emergencia que estaban enclavadas dentro del barrio, ¿verdad? Porque alguna vez se ocupó un terreno por parte de estos pobladores que no tenían posibilidades de procurarse una vivienda. Bueno, fueron creciendo y fueron, digamos, terminando de alojar a veces hasta decenas de miles de habitantes. Y esta gente podía ir o mandar a sus hijos a una escuela a pocas cuadras, o ir a un cine que estaba a 2 o 3 cuadras, o ir a un centro de asistencia médica caminando, ¿verdad? Y si de pronto esa población es erradicada y es enviada a 20, 30 o 40 o más kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, donde va a terminar residiendo en forma mucho más precaria de lo que lo estaba dentro de la ciudad, evidentemente va a perder esas oportunidades que están relacionadas con la localización. A mí lo que me interesó en esta investigación no es tanto el tema urbano, sino más bien cómo se hace política en un contexto autoritario. Es decir, cuando no funcionan los mecanismos de la democracia, cuando no funciona el Congreso, cuando no hay partidos políticos que permitan la representación ciudadana, bueno, ¿qué podemos decir acerca de la manera en que se hace política? ¿No? Ese es el objetivo fundamental de la investigación. Y en ese sentido, analicé cada uno de los casos que fueron objeto de la investigación, ¿no? Porque, digamos, acá lo que estaba en juego, y es lo primero que tiene que lograr cualquier persona que se instala en una ciudad, es resolver una ecuación urbana básica, ¿no? Es decir, acceder a una vivienda, acceder a un empleo y conseguir, digamos, que tenga un medio de comunicación entre su casa y el empleo y la casa. El presidente Perón decía, del trabajo a casa y de casa al trabajo, ¿no? Una frase famosa de Perón. Acá tienen ustedes un mapa de la ciudad de Buenos Aires. Como ven, la zona irregular es la que da al río, ¿verdad? Y la avenida que la circunda, ¿no? Es la avenida General Paz. Cuando se hace una comparación entre los censos de 1980 comparado con el de 10 años antes, que fue el periodo en que transcurrió principalmente el proceso que estoy analizando, ¿no? Se observa, por ejemplo, que la población se redujo entre 1970 y 1980 en un 2,2%. Es decir, estamos hablando de unas 70.000 personas que se redujeron en términos de la cantidad de población. Sin embargo, como también puede alcanzar a verse, hubieron diferencias en las distintas zonas de la ciudad, ¿no? Hay zonas de la ciudad donde la población creció en más de un 10%, por ejemplo, y hay zonas de la ciudad que se redujeron en más de un 10%. Como resultado neto, la variación fue de 2,2%. Las zonas que más crecieron en población fueron las que están más llenas, más punteadas, son la zona norte de la ciudad y noroeste de la ciudad, y en cambio prácticamente el sur de la ciudad y una zona que está hacia el oeste, ¿no? Los distritos 1, 3, 4 y 5, vieron disminuir su población. El distrito 1, que es el distrito céntrico de la ciudad, se redujo considerablemente
porque se convirtió en una zona de servicios, más que por erradicación de población, por el hecho de que zonas que eran residenciales se convirtieron en zonas comerciales y por lo tanto vieron reducir notablemente su población. Además, en la zona 1 existía la mayor villa de emergencia, la mayor villa miseria, que queda en la zona de Retiro, el barrio de Retiro, y por lo tanto allá en ese lugar se produjo una reducción de 30.000 habitantes que fueron expulsados de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, prácticamente yo diría en términos genéricos que el sur vio disminuir mucho más su población respecto de la zona central, esa zona densa que se ve en el mapa, que es la zona de Caballito, así se llama. El barrio norte, Palermo, Belgrano y Núñez son las zonas de la ciudad que vieron crecer en mayor cantidad la población. Ahora veamos cómo se aplicaron estas políticas. La erradicación de villas de emergencia tuvo un plan y en ese sentido los militares realmente demostraron que saben planificar. Tuvieron 3 etapas. La primera etapa se la llamó, y voy a usar los nombres que ellos mismos se dieron a sí mismos, le dieron a sí mismos a cada una de las etapas del plan. La primera fue de congelamiento, es decir, rápidamente se obtuvo toda la información necesaria acerca de cuál era la dimensión de cada una de las villas, la cantidad de viviendas, la topografía. En aquel entonces no había satélites y entonces se utilizó fotogrametría, así se llama, ¿no? Se identificaron los pobladores y se les dio un certificado de asentamiento precario, es decir, se convirtieron en ciudadanos de segunda, además de portar todo el tiempo su documento de identidad, tenían que llevar un certificado de asentamiento precario que les permitiera ingresar o egresar de la villa de emergencia. El segundo momento, muy interesante también desde el punto de vista de la utilización del lenguaje bajo un régimen militar, se lo llamó de desaliento, ¿no? Había que tratar de desalentar de que la gente siga viviendo en las villas. Y por lo tanto, se controlaron los comercios, los talleres, los depósitos, se prohibió comprar o vender o ceder las viviendas, porque ustedes saben que estos son mercados en todos lados, no solamente en Buenos Aires, en todos los países de América Latina, se alquilan, se arriendan, se compran o se venden estas viviendas. Se prohibió la circulación y el estacionamiento, la carga y descarga de materiales, por ejemplo. Se demolieron las casas que estaban abandonadas, vendidas, y se buscó motivar, ¿no? Y pongo motivación entre comillas, porque también así apareció dentro del plan, había que motivar a los pobladores a encontrar soluciones habitacionales propias, ¿no? Entonces, lo que se hacía es instalar en cada villa miseria una oficina de la Comisión Municipal de la Vivienda, donde se los citaba individualmente y un par de grandotes le decían, bueno, ¿cuándo te vas? Firma aquí, ¿no? Y bueno, y a veces se pasaba por alto esa orden inminente de que el poblador se vaya, a través de 3 mecanismos que fueron admitidos por el propio intendente de la ciudad de Buenos Aires. En una entrevista que el intendente da a un medio periodístico, dice que la patada, la cama y la coima eran mecanismos de malos empleados de la Comisión Municipal de la Vivienda, donde o bien utilizaban la violencia, y la violencia podía significar, por ejemplo, irrumpir con armas en la vivienda de noche, o tirarles un camión de tierra en la puerta, ¿no? Medidas por el estilo. Eso es la patada. La cama, que era ofrecimiento de relaciones sexuales a cambio de permanecer
un tiempo más en la villa, o la coima, es decir, directamente solicitar dinero para que esa permanencia se extienda. Y obviamente la gente no tenía demasiadas posibilidades de irse a otra parte, algunos se fueron a los fondos de las casas de familiares o se instalaron en villas mucho más precarias, en condiciones de mayor precariedad, en zonas aledañas a la ciudad, a veces, digamos, a 30, 40, como digo, 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. La tercera etapa fue la erradicación propiamente dicha, es decir, la liberación de los terrenos afectados, ¿no? Esa citación individual para fijar plazo de desocupación y las opciones de traslado a terreno, también de retorno a país o provincia de origen. Por ejemplo, se hizo un convenio para que los fondos nacionales de la vivienda que se otorgaban a la provincia, bueno, y a la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires cedió a la provincia de Corrientes fondos del Fondo Nacional de la Vivienda a condición de que se llevara a los villeros correntinos. O se hizo un convenio con la República de Bolivia para fletar un tren, ¿no? O trenes, a través de los cuales se envió contingentes de villeros bolivianos que residían en la ciudad de Buenos Aires, se los devolvió, digamos, a su país de origen, ¿no? Entonces, bueno, y allí, luego de derribadas las viviendas y recuperado, entre comillas, el barrio, ¿no? Se lo destinó de pronto a una universidad católica o a un edificio de viviendas para personal de suboficiales de la aeronáutica, ¿no? Y distintos, o a una plaza pública, ¿no? Tengo que señalar que se hicieron encuestas en aquella época y 2/3 de los pobladores, de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires estaban totalmente a favor de la erradicación de villas, ¿no? Así que en ese sentido dieron total apoyo al gobierno militar, ¿no? Las claves de aplicación de esta política fueron básicamente, en primer lugar, un tratamiento individual de los planes, de los egresos y la atomización de los potenciales reclamos. Es decir, justamente una de las características que tiene la modalidad de funcionamiento del régimen militar es evitar de que haya manifestaciones colectivas. Por lo tanto, los tratamientos fueron siempre individuales. Por eso significaba también desarticular las organizaciones villeras que existían prácticamente en todas las villas de emergencia, donde había juntas vecinales, escuelas, guarderías, centros de salud, etcétera, ¿no? Es decir, había formas organizativas que habían adoptado los villeros, bueno, fueron totalmente destruidas. Y además, una fuerte coherencia ideológica, ¿no? De esta política de erradicación, con una concepción absolutamente elitista del espacio urbano, ¿no? Había documentos de la Comisión Municipal de la Vivienda, por ejemplo, que decían, cuando se referían a Buenos Aires, se la llamaba gran ciudad, pero gran con G mayúscula, ciudad con C mayúscula. Es decir, se procuraba tener una ciudad blanca para la mejor gente. Digo la mejor gente porque era la expresión que utilizaba, por ejemplo, un secretario de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires, que decía, queremos la ciudad más cara, ¿no? Para la mejor gente. Y decía el intendente, por ejemplo, que no era concebible que hubiera vendedoras de cualquier objeto en las calles, ¿no? Se refería a los bolivianos, por supuesto, con una, este, con una ideología absolutamente fascistoide, ¿no? Decía que no era concebible que hubiera vendedoras en las calles, ¿no? Porque
no cualquiera podía vivir en Buenos Aires, había que merecer vivir en Buenos Aires. De ahí que viene el título que le di yo a mi libro, Merecer la ciudad, ¿no? En cierta forma irónica, utilizando la propia forma de expresión que usaba el gobierno militar. Y la política, digamos, este es un ejemplo muy significativo, ¿no? Donde hay escasísima distancia entre lo que se decide y se ejecuta, porque en un par de años prácticamente fueron desalojados estas 212.000 personas de la ciudad, ¿no? Y para eso no hubo ningún tipo de restricción, sea financiera o de coordinación interinstitucional, ¿no? O de negociación política, ¿no? Es decir, se pudo lograr este tipo de resultado en muy poco tiempo y por supuesto con un esfuerzo financiero mayúsculo, ¿no? Acá tienen ustedes un certificado de asentamiento precario de un habitante que conseguí, digamos, como... eh, eh, no crean que haya sido demasiado fácil hacer esta investigación, eh, porque hice la investigación durante la vigencia del gobierno militar y por supuesto eh, no podía dar a conocer la naturaleza de este trabajo. Eh, Tuve que tratar de llegar a tener un conocimiento cercano, por ejemplo, a través de disfrazarme de censista y hacer un censo de villas de emergencia, ¿no? En un día en que el gobierno militar decidió conocer con detalle cuál era la situación de los villeros, ¿no? En otros casos, por ejemplo, participé de una reunión de inquilinos a los cuales se le estaba negando el derecho al congelamiento de alquileres, ¿no? Refiriéndome a este régimen de alquileres amparados, el problema de base era que hacía ya 30 años que existía este sistema que no satisfacía ni a los propietarios ni a los inquilinos, se había prácticamente paralizado la construcción de viviendas para arrendar, ¿no? Y por supuesto había una enorme demanda, ¿no? Que afectaba fundamentalmente a los propietarios, digamos, como solución, habían retirado del mercado de vivienda, lo cual a estas unidades, lo cual había intensificado la escasez y el incremento de precios, ¿no? Y entonces, el objetivo de la liberación del mercado de alquileres planteaba un discurso rupturista donde se trataba de que se volviera a la vigencia del Código Civil, es decir, que propietarios e inquilinos pactaran cuáles debían ser los valores de la locación, y donde, digamos, el orden, la certidumbre, el respeto a la propiedad privada se iban a imponer definitivamente a la demagogia y a la arbitrariedad, según planteaban, disfrazadas de justicia social, así lo planteaba su discurso, ¿no? Obviamente sabemos que no hay contratantes individuales y libres, ¿no? Sino que en realidad, y esto es una realidad también en todas partes, ¿no? Este, eh, no eh, el mercado es el que en definitiva determina los valores de los alquileres, ¿no? Y muy poca gente, sobre todo cuando existe una enorme demanda, es posible alquilar una vivienda en la ciudad, por lo tanto es casi natural que los sectores más marginales terminen residiendo en las zonas más marginales, ¿no? Entonces, se les negaba la posibilidad de ser un contratante individual y libre, perdón, se exigía eso,
y no se los admitía como parte de un sector social con capacidad de organizarse y reivindicar sus derechos, ¿no? Entonces los inquilinos terminaban siendo uno más de los distintos integrantes de un mercado en el cual se intentaba normalizar las relaciones de propiedad y locación, ¿no? Entonces, se intentó establecer nuevas reglas de juego, ¿no? Se iba a liberar a la fuerza del mercado la intensificación de la actividad de construcción, es decir, el supuesto era que en la medida que se eliminara este régimen, se iba a producir un incentivo muy fuerte a la construcción de mayor cantidad de vivienda. Bueno, efectivamente, hubo una mayor construcción de vivienda, pero fue una construcción de vivienda sobre todo para los sectores medios y altos, cosa que también ocurre en otras partes, ¿no? Y fue entonces una reactivación muy parcial. Se construyeron departamentos y pisos de lujo. No existía en Buenos Aires hasta ese entonces, por ejemplo, viviendas de 200, 300, 400 y 500 metros cuadrados, ¿no? Y bueno, apareció además todo un negocio vinculado al arrendamiento de alquileres como intermediarios, inmobiliarias, escribanos, comisiones, garantías, depósitos, indexaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, en un contexto de inflación y deterioro de la capacidad adquisitiva de los salarios, los inquilinos terminaron alejándose cada vez más de la posibilidad de ser propietarios, incluso sufrieron una reducción del ingreso disponible para pagar los alquileres. Muy pocos accedieron a planes oficiales de vivienda con, digamos, intereses accesibles, y la mayor parte fue condenada a afrontar un deterioro creciente de sus condiciones habitacionales al tener que trasladarse a Villa de Emergencia, a casas de inquilinato dentro de la ciudad, que también quisieron ser objeto de políticas por parte del gobierno militar, pero no les alcanzó, ¿no? Porque ya cuando quisieron hacerlo ya había ocurrido la guerra de Malvinas y el gobierno militar empezó a perder legitimidad y a iniciar el proceso de transición hacia la democracia. A nivel de la capacidad organizativa de los sectores afectados, bueno, lo más notorio fue esta tremenda dificultad para articular demandas, compatibilizar intereses contrapuestos entre inquilinos y propietarios, y la capacidad de movilización por parte de esos sectores. Yo tengo que mirar a ver cómo estamos de horario porque estoy sin reloj y me gustaría darles oportunidad son 10, 11 y 48. Nosotros seguimos hasta las 12:30, hora de Buenos Aires. Así que, si les parece, quieren hacer algún tipo de intervención ahora, Raquel, a ver si puedes asistirnos. Les daría unos 7 minutos para que hagan preguntas o comentarios hasta ahora y luego completo el tratamiento de los casos que faltan. Y Sí, de acuerdo. sobre todo digamos, que lo que más me importa, que son las conclusiones teóricas, ¿no? de esta investigación. Ok, hasta los momentos, bueno, teníamos la mano levantada, tenía Pian Rigonato, pero me parece que la bajó. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, por favor levanta la mano y le habilitamos el micrófono. O algún comentario, ¿no? Ujú. Sigo, Pues pareciera que por ahora no, quizás si adelantamos un poquito más y les damos la oportunidad si al final tienen algo más concreto. Perfecto. Bueno, Listo. es interesante, por ejemplo, ver cómo surgen ciertos personajes bajo este tipo de regímenes.
como un señor llamado Guillermo Laura, que creo que fue compañero de estudio del intendente de la ciudad de Buenos Aires, y que había escrito un libro que se llamaba La ciudad arterial, un libro que incluso fue premiado por el Fondo Nacional de las Artes en Argentina. Y este señor imaginó una red de autopistas que iba a afectar unas 500 manzanas de la ciudad, que iban a atravesar la ciudad en diferentes direcciones y que iba a reorientar el sentido del tránsito urbano, y sobre todo debe implicar una expropiación masiva de inmuebles a lo largo de su trazado, ¿no? Piensen ustedes, 9 autopistas, cruzando la ciudad uno se encuentra rápidamente con una autopista, pasaría a ser Buenos Aires una especie de Los Ángeles, ¿no? Pero Los Ángeles tiene algunas características como ciudad, y es que es una ciudad extendida y no una ciudad encerrada como lo es la ciudad de Buenos Aires, que podríamos decir que constituye una suerte de isla, ¿no? En cambio, Los Ángeles es una ciudad que corre a lo largo de la montaña, ¿no? Y entonces requiere efectivamente ese tipo de autopista, aunque también hay una exageración en Los Ángeles, ¿no? Pero lo interesante es que en una época en que los urbanistas estaban planteando la necesidad de promover el transporte colectivo, el gobierno militar, eh, al revés, promovía volcarse hacia el automóvil como la forma privilegiada de transporte urbano, ¿no? Y a la vez prohibir la circulación de transporte público masivo de pasajeros por toda la red de autopistas. Es decir, si van a construir autopistas para que circulen autos y se vaya más rápido al centro de la ciudad, ¿no? Pero al mismo tiempo impedirlo al transporte público masivo de pasajeros. Es decir que, como se dice ahí en la pantalla, se consolidaba una concepción legitimadora de una apropiación selectiva e individualista del espacio. Y entonces esto afectaba, imagínense lo que es una ciudad cruzada por 9 autopistas, afectaba el perfil de la ciudad en su conjunto, ¿no? La accesibilidad, la valoración de las distintas zonas de la ciudad. Bien, la característica fundamental de la aplicación de esta política fue de que se adoptaba de forma drástica, de forma inmediata y sin negociación. No había negociación, ¿no? Se los, se apelaba a los propietarios en tanto que individuos aislados, ¿no? Había algunas asociaciones de vecinos, organizaciones profesionales, centros de comerciantes, por ejemplo, ¿no? Que estaban afectados, estaban involucrados, ¿no? Pero de ninguna manera fueron convocados a participar en la discusión de este plan de autopista, ¿no? O sea que surgió una cuestión, ¿no? Hablábamos la clase pasada de cuestiones socialmente problematizadas, surgió una cuestión sin otorgar espacio para que fuera públicamente problematizada y metabolizada socialmente, ¿no? Entonces, la ejecutividad, digamos, y una frase que era bastante común en aquella época, que el consenso se obtiene a partir de la acción, o sea, yo me voy a legitimar a través de lo que hago, ¿no? Y eso fue realmente un sello característico del estilo autoritario de esta política, ¿no? Y la oposición, obviamente era una oposición balcanizada, porque los propietarios no están vinculados entre sí a través de alguna red que los vincule y les permita ejercer uno de los derechos al espacio urbano, que es el derecho a participar en acciones colectivas para defender su propiedad, ¿no? Entonces, a pesar de las críticas, ¿no? Estas medidas, estas acciones así intempestivas, ¿no? A pesar de eso, no se informó rápidamente cuál era el plan de autopista. La traza de las autopistas iban siendo
anunciadas o comunicadas muy gradualmente, ¿no? Como una forma deliberada, ¿no? De evitar que se produjeran alianzas, reclamos, resistencias por parte de sectores que eran sectores muy heterogéneos, porque además de los propietarios, también iban a estar afectados los inquilinos que aún no habían sido erradicados. A propósito, la erradicación del régimen de alquileres amparados ocurrió en 3 años diferentes, donde los propietarios, los inquilinos, perdón, más antiguos, terminaron de ser desalojados 3 años después. O sea, se les dio efectivamente plazo para la liquidación del régimen de alquileres amparados, ¿no? Eh, ¿Cuáles fueron? Ah, bueno, esto es básicamente lo que ocurrió, pero no se llegó, digamos, a construir 9 autopistas. Como les dije, les anticipé antes, solamente 2 autopistas fueron construidas. Y la razón fundamental es que estas autopistas se construyeron con un régimen de concesión de peajes, ¿no? Que era el gran negocio que estaba detrás de la construcción de autopistas. Las autopistas sirvieron para incentivar la localización de los sectores más pudientes de la ciudad en las zonas aledañas, es decir, la construcción de countries, ¿no? de barrios cerrados, que se produjo muy rápidamente a partir por lo menos de la construcción de esas 2 primeras autopistas, que permitieron, digamos, que personas que se instalaban en countries y en barrios cerrados, pudieran acceder mucho más rápidamente a esas viviendas alojadas en la periferia. Lugar donde terminaron compitiendo con los pobladores que a su vez tuvieron que instalar sus villas de emergencia, sus villas miserias en esas mismas localizaciones. Es interesante esto, que hoy en día, por ejemplo, existen en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, existen 1000 countries o barrios cerrados y 1000 villas de emergencia, ¿no? En un territorio realmente limitado. Y por supuesto compitiendo por los valores, porque los valores de esas tierras se incrementaron rápidamente con la posibilidad de viajar mucho más rápidamente a través de las autopistas urbanas. El, y la razón, perdón, me faltaba decir esto, la razón por la cual solo se construyeron 2 autopistas es que se hizo por el régimen de peaje, cuando hubo que pagar las diferencias de peaje, porque digamos, inicialmente se iba a recuperar el valor de la inversión por parte de las empresas que construyeron las autopistas, pero, digamos, en los contratos de construcción de autopistas se estableció que si, por ejemplo, no circulaban 110.000 vehículos diarios, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tenía que pagar al concesionario la diferencia por los peajes que no se habían producido. Entonces, por ejemplo, si al comienzo del funcionamiento de una nueva autopista circulaban apenas 30 o 40.000 vehículos diarios y tenían que, por contrato, circular un mínimo de 110.000, bueno, la diferencia de peaje tenía que afrontarla el gobierno nacional, porque el gobierno de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires dependía del gobierno nacional en aquel entonces. Por lo tanto, cuando el ministro de Economía, Martínez de Oz, observó que esto le estaba suponiendo un desembolso enorme por diferencias en la cantidad de peajes cobrados por las empresas respecto de lo que estaban asegurados por contrato, bien, suspendió simplemente el otorgar esta viene a ser un ¿cómo se llama esto? Garantía. La garantía de los peajes que justamente garantizaba el gobierno nacional.
Entonces, simplemente suspendió y con esa suspensión de la garantía, dejaron de construirse las restantes autopistas de la ciudad, ¿no? El último de los casos es el de la relocalización industrial, que como les dije, tenía que ver con la salida de la ciudad de Buenos Aires de las industrias contaminantes. Había efectivamente muchas industrias contaminantes que arrojaban sus residuos industriales al riachuelo y al río de la Plata, y por lo tanto era una medida sana, yo diría, una medida adecuada, pero resulta que se le dio eh, el poder de aplicarla a una institución creada ad hoc a estos efectos, que no tenía prácticamente ningún poder, y además enfrente tenían a los industriales, que no es lo mismo que a los pobladores de Villa de Emergencia. Evidentemente, los industriales de la provincia de Buenos Aires siguieron funcionando a través de sus organizaciones corporativas y por lo tanto tuvieron una mayor capacidad de oposición a la medida. La relocalización industrial implicaba, digamos, romper o terminar con el congestionamiento urbano industrial, eh, este, tendía, digamos, a desarrollar agroindustrias en la cercanía de producción de materias primas, pero sobre todo, yo diría que la consideración más importante era descomprimir políticamente al Gran Buenos Aires, ¿no? Por motivo de seguridad interna. O sea, trasladar población obrera a una distancia mínima de 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. El día que esta noticia apareció en los diarios, un diario sensacionalista dijo que iban a ser trasladados por las industrias que también debían ser trasladadas, 1 millón de trabajadores, lo cual era un absurdo, ¿no? Porque no había ni siquiera una cantidad semejante de obreros industriales en la Argentina. Pero en todo caso, querían dar a entender que esta medida iba a tener un impacto significativo sobre la localización de la población obrero industrial. Además, hay una consideración importante, y esto tiene que ver con la naturaleza de cualquier política pública. No toda política pública puede indicar con claridad a quién está dirigido. Y en ese sentido, este tipo de política tenía un problema de identificación de a quiénes estaba dirigido, porque, digamos, hay que probar, y eso lo tiene que probar el gobierno, que una industria es contaminante. Es lo mismo que si, digamos, eh, aplicamos una política respecto de evasores tributarios, ¿no? Está bien, digamos, luchar contra la evasión tributaria, pero ¿quién es un contribuyente evasor? Hay que determinar quién es el contribuyente evasor, lo cual requiere todo un aparato, ¿verdad?, institucional capaz de poder ingresar a una fábrica y poder establecer, digamos, en qué medida esa fábrica está contaminando, ¿no? Y esto, por supuesto, no era sencillo para un organismo secundario que no tenía prácticamente poder y no tenía demasiados recursos para hacer cumplir la disposición, ¿no? Bueno, se produjeron toda clase de excepciones y en definitiva, según lo que yo pude determinar en esta investigación, unas 45 empresas fueron finalmente relocalizadas, cuando en realidad eran miles y miles las que tenían esta característica de ser industrias contaminadoras, ¿no? Yo les decía que quería también contrastar estos casos con dos situaciones, ¿no? Por un lado, la empresa Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado, SEAMSE, así llamada, ¿no? Que un buen día en los diarios aparece que esta empresa va a tener la facultad de expropiar hasta 30.000 hectáreas de la ciudad de Buenos Aires, perdón, del Gran Buenos Aires, ¿no? Para conformar un cinturón verde, ¿no? Donde se iban a disponer los residuos, ¿no?
y se iban a generar nuevos espacios verdes. Bueno, esto dio lugar a la construcción de una autopista, ¿no? Que, digamos, primero solamente se construyó un tramo, se volcaron los residuos en una zona inundable junto a esta autopista. La autopista se llamó del Buen Aire y francamente, digamos, por supuesto con referencia a Buenos Aires, pero fue cualquier cosa menos del buen aire, porque realmente los residuos que fueron enterrados en esas zonas bajas junto a la autopista que fue construida, realmente produjo una verdadera catástrofe ambiental, porque la basura que se entierra en la Argentina tiene un alto contenido orgánico, a diferencia, por ejemplo, de la basura que se recoge en Nueva York, donde los residuos alimentarios, por ejemplo, se destruyen a través de esa máquina trituradora que tienen los grifos, las piletas en las cocinas, ¿no? Bueno, el contenido orgánico de la basura argentina es altísimo y, digamos, infiltró las capas de agua inferiores y eso produjo realmente un serio problema donde esa agua está absolutamente contaminada y por lo tanto es imbebible, es inutilizable. Y el otro tema, bueno, perdón, la misma persona que había generado esta política de construcción de autopistas, no solamente escribió este libro La ciudad arterial, sino que además produjo otro libro donde planteaba la necesidad del entierro sanitario, ¿no? Y bueno, es interesante ver cómo se puede llevar a cabo una decisión política prácticamente sin ningún tipo de resistencia por parte de la población, como fue también en este caso, en que logró llevar adelante su proyecto de relleno sanitario, así llamado, ¿no? Que produjo finalmente un problema de contaminación importante. El otro caso es una autopista que se iban a construir sobre una vía muerta de un ramal ferroviario que, digamos, une a la ciudad de Buenos Aires con una localidad que está sobre el delta del Paraná, en la localidad de Tigre, que no iba a requerir absolutamente ninguna expropiación, porque era una vía muerta de un ferrocarril en desuso, y ni siquiera en ese caso, en que ninguna propiedad iba a ser afectada, salvo por el hecho de que propiedades de los sectores de clase alta que viven en la zona norte del Gran Buenos Aires, de la zona norte que es la zona más cara de la ciudad de Buenos Aires, iban a perder cierto entorno, ¿no? En la medida en que, digamos, la contaminación sonora, que es la que ellos reivindicaban en cartas al lector, ¿no? En los diarios aparecían cartas donde decía, por ejemplo, yo navego diariamente por el río de la Plata, ese río color de león, dice, y el espectáculo degradante de una autopista circulando miles de automóviles, ¿no? Me va a hacer perder la visión de esas costas, ¿no? Que descienden lentamente sobre el río, etcétera, etcétera, ¿no? O de pronto denunciando de que se iba a perder un retoño de un árbol histórico, ¿no? De la época de San Martín, ¿no? Que a raíz de la construcción de la autopista iba a tener que ser, digamos, destruido, ¿no? Cosa que, digamos, frente a la argumentación que uno puede plantear respecto de una erradicación de villas de emergencia, evidentemente no hay comparación posible, ¿no? Entonces, este caso
muestra justamente que hay ciertos límites que un propio gobierno militar puede alcanzar en la medida en que sectores, por ejemplo, de la burguesía argentina, este, con la connivencia de los propios intendentes de los partidos del Gran Buenos Aires, ¿no? Podían impedir, o sea, llevar a cabo una campaña contra la construcción de la autopista ribereña y en ese sentido el gobierno militar alcanzar un límite en cuanto a sus posibilidades de acción. Yo quiero entonces ahora finalmente hacer un análisis comparativo desde el punto de vista conceptual de estos cuatro casos. Es decir, ¿qué tienen estos cuatro casos en común? ¿No? Sin duda, el elemento común que tienen los cuatro casos es el hecho de que afecta directa o indirectamente a los sectores populares urbanos, es decir, a los pobres de la ciudad. Y entonces trato de explicar las razones por las cuales algunas de estas políticas tuvieron éxito y otras su éxito fue relativo o fue fracasado. El caso de la erradicación, de la relocalización de las industrias contaminantes, evidentemente fue un caso de fracaso, de la misma manera como la construcción de las nuevas autopistas, que quedó reducida solamente a 2 autopistas, también podemos considerar que fue un fracaso. Y entonces, ¿cómo puedo entender las causas, los factores que justificaron el éxito o el fracaso de estas diferentes políticas? Bien, vamos a considerar en primer lugar dos dimensiones analíticas. Por un lado, la capacidad de organización de los sectores afectados por estas políticas. Y en segundo lugar, lo que llamo allí especificidad, es decir, el grado en que una política afecta o digamos, resulta clara respecto de a qué sectores afecta o qué sectores resultan afectados por esa decisión política, que puede ser mayor o menor, lo mismo que la capacidad de organización del sector afectado puede ser mayor o menor, ¿no? Entonces, claramente, la erradicación de villas cae dentro del primer cuadrante, ¿no? Es decir, los villeros eran una organización poderosa. Había un movimiento villero peronista, por ejemplo, antes del golpe militar. Tenían una altísima capacidad de organización, tenían organizaciones dentro de la propia villa, ¿no? Y además, desde el punto de vista de hasta qué punto eran identificables como población objeto de la política, sin duda era altísima porque, en primer lugar, se había hecho un censo de los villeros, se les había dado un certificado, se había hecho aerofotogrametría para poder determinar cuántas viviendas había, se había pintado el frente de cada una de las viviendas con una pintura blanca, numerando las viviendas, sabiendo cuántas personas habitaban cada una de las casas, de manera que desde el punto de vista de identificar quiénes eran villeros y quiénes no, no había ninguna duda. Y además, bueno, como digo, había una capacidad de organización previa, por lo menos, al golpe militar. En segundo lugar, podemos observar que desde el punto de vista de la identificación de los inquilinos, no había ninguna duda de que estos estaban absolutamente, o que era absolutamente claro quiénes eran inquilinos y quiénes no, porque por cada inquilino hay un propietario. Entonces, si de pronto el gobierno militar adopta una decisión por la cual se desampara a los inquilinos amparados, sin duda ellos van a iniciar un juicio de desalojo, que digamos es un juicio ejecutivo, rápidamente vendrá un oficial de justicia con el auxilio de la fuerza y se desalojará a esos inquilinos. Pero desde el punto de vista de la capacidad de organización, su organización era mínima, porque los inquilinos no tienen, digamos, un lugar de residencia común como es una villa miseria,
¿no? Donde la población está, sí, organizada. Los inquilinos habitan en diferentes propiedades, en diferentes lugares, y si bien había un centro de inquilinos de Buenos Aires, no tenía ninguna capacidad. El día que decidieron hacer una manifestación en la Plaza de Mayo, lugar donde se realizan habitualmente las manifestaciones públicas de la ciudadanía, ese día fueron 50 personas a la Plaza de Mayo. Imagínense que como fuerza política no significaba nada. Y el titular del Centro Argentino de Ingenieros, que portaba una bandera, fue rápidamente metido en un auto policial y se dispersó rápidamente esa manifestación. Así que desde el punto de vista de la capacidad de organización era mínima. En cambio, digamos, desde el punto de vista de la relocalización industrial, tenemos el caso en que la capacidad de organización de los industriales como organización corporativa es importante, pero desde el punto de vista de la especificidad, o sea, el grado de claridad respecto de quién es contaminante y quién no, es bajo. Por lo tanto, cae en ese cuadrante, ¿no?, de menor especificidad de la política o mayor dificultad para determinar a quiénes alcanza, ¿no? Pero por otro lado, una mayor capacidad de organización. Y el caso, digamos, de las autopistas es interesante porque allí no había ninguna capacidad de organización, porque de nuevo son vecinos, pero ni siquiera podían prever por dónde iba a pasar la autopista. Se iba dando a conocer poco a poco la traza de la autopista y por lo tanto no tenían capacidad de organización y tampoco era muy claro a quiénes iba a alcanzar, precisamente porque esa traza era dada a conocer poco a poco. Es, digamos, una total casualidad que los 4 casos que analizo me caen, ¿no? Afortunadamente, en 4 lugares diferentes. Pero no me explica por qué, o totalmente no me lo explica por qué, digamos, algunas políticas fueron más exitosas y otras fracasaron, ¿no? Por lo tanto, tuve que apelar a otro tipo de análisis adicional, que es el siguiente, que considerar por un lado la posición de recursos, algo que ya hemos visto en la clase pasada, cuando hablamos de la reforma agraria, y decíamos que había 4 tipos de recursos, básicamente, que eran coerción, información, ideología y recursos materiales, y 4 cuestiones diferentes, que son la de villeros, alquileres, autopistas y relocalización industrial. Y entonces, la pregunta acá sería, ¿qué capacidad tuvo el Estado desde el punto de vista de su dotación de recursos, ¿no?, para llevar adelante las políticas, cada una de las políticas que han sido objeto de análisis? Bueno, no tengo forma más que, digamos, utilizar signos de más o de menos, ¿no? Pero sin duda, digamos, la coerción fue un recurso aplicado en forma máxima, ¿no? Porque se los sacó por la fuerza. Hubieron, digamos, episodios incluso muy duros, muy dolorosos. De pronto, por ejemplo, en un camión que se utilizaba para la recolección de residuos, se subían familias enteras a un camión con sus enseres, se los depositaba en cualquier lugar, por ejemplo, en un lugar destinado a plaza pública, en una localidad del Gran Buenos Aires, ¿no? Y generando incluso un conflicto entre fuerzas de la aeronáutica, porque el intendente de esa localidad del Gran Buenos Aires pertenecía justamente a la aeronáutica y el intendente de Buenos Aires también. Y entonces hubo hasta casi un conato. El ejército, el propio ejército, llegó a criticar la forma brutal en que los villeros eran desalojados de las villas de emergencia. Los únicos que salieron en su defensa
fueron, por ejemplo, los curas villeros que se paraban con los brazos abiertos, tratando de detener a los camiones que se llevaban a las familias villeras, y por lo tanto, y también algunos abogados, digamos, pusieron en peligro sus vidas, iniciando recursos de no innovar ante la justicia, por ejemplo, eran abogados del Partido Comunista, ¿no? Desde el punto de vista de la información era absoluta, ¿no? Había censo, fotografía, certificado de asentamiento, por lo tanto se aplicó al máximo la disponibilidad de este recurso. Desde el punto de vista ideológico, es muy interesante que las revistas de la época, ¿no? En esas revistas aparecían notas muy frecuentemente donde los funcionarios del gobierno militar aparecían haciendo denuncias en el sentido de que las villas miserias eran, eh, eran lugares donde existían industrias clandestinas, prostitución, drogadicción, es decir, todos los males que podían atribuirse a una población, bueno, aparecían denunciados en esas notas. Y por lo tanto, digamos, se hizo un uso de los recursos ideológicos tan importante que, como mostraban las encuestas, 2/3 de la población de Buenos Aires estaba a favor de la erradicación de villas. Y desde el punto de vista material, yo pude determinar que se gastaron, accedía en una información de la Comisión Municipal de la Vivienda, se gastaron $1.000 por familia erradicada. Quiere decir que si se fueron 212.000 personas, calculemos unas 40.000 familias, 40.000 por 1.000 da 40 millones de dólares, ¿no? Ese es el valor que podríamos suponer que fueron destinados a el plan de erradicación de villas. Con lo cual, ahí sí creo que tenemos una importante explicación de las razones por las cuales esta erradicación villera fue exitosa desde el punto de vista del gobierno militar. En el caso de los alquileres pasó lo mismo, ¿no? La coerción finalmente es la actuación de la justicia frente a un juicio de expulsión, ¿no? De desalojo de la vivienda por parte del propietario. La información, también hubo un censo de inquilinos amparados, ¿no? Y sobre todo la información es la que tiene el propio propietario respecto de su inquilino. Desde el punto de vista de la ideología, también era muy importante el argumento de que se había paralizado la construcción de viviendas y por lo tanto era importante que se terminara con este tipo de régimen, se volviera al Código Civil, de manera que esta era la principal consideración y sobre todo se reactivara el mercado de vivienda urbana. Y en cuarto lugar, ahí podemos establecer, digamos, por un lado, algún dinero que se utilizó para algunos pocos planes de vivienda, pero en la mayoría de los casos, evidentemente, no alcanzó y por lo tanto tenemos una consideración ambigua respecto del uso de los recursos materiales. Y los otros dos casos, que son casos de fracaso relativo, lo mismo, la coerción no se podía aplicar de una manera absoluta. Además, desde el punto de vista de la información, sí, se tenía información completa sobre dónde iban a pasar las autopistas, pero desde el punto de vista de la ideología, evidentemente, tanto el Centro Argentino de Ingenieros como la Sociedad Central de Arquitectos se opusieron totalmente a alentar el uso del automóvil, y desde el punto de vista material hubo al comienzo sí recursos, pero luego esos recursos desaparecieron cuando los peajes no alcanzaron, digamos, a hacer, digamos, a generar los ingresos necesarios de las empresas concesionarias, y por lo tanto hubo que suspender el plan de construcción de autopistas.
En el caso de la relocalización industrial, la coerción no se podía ejercer tan fácilmente sobre los industriales. La información obviamente no existía en la medida en que era necesario probar quién era un industrial contaminante. Desde el punto de vista ideológico, sí había elementos para justificar que las industrias contaminantes fueran trasladadas, ¿no? Pero al mismo tiempo no se justificaba una medida que iba a producir un verdadero cataclismo desde el punto de vista de la localización de los obreros, ¿no? Si esta política fuera llevada a cabo con todas sus consecuencias. Y desde el punto de vista de los recursos materiales, realmente este organismo era demasiado pobre, no tenía recursos y en consecuencia no podía, digamos, implementar esta política de la manera en que había sido prevista en la norma. Esto es básicamente el resumen de una investigación que parte de una serie de casos, ¿verdad? Pero que intenta llevar adelante, por un lado, una conceptualización como la que está implícita en el concepto de derecho al espacio urbano, y por otro, digamos, un análisis de las características particulares de cada caso y las posibilidades efectivas de que las políticas pudieran llegar a tener éxito o fracasar, digamos, en función de cuáles son los recursos de poder aplicables en cada situación. El libro fue publicado ya durante la democracia. Todavía durante el gobierno militar publiqué un artículo que se denominó Los sectores populares y el derecho al espacio urbano. Está disponible en internet si ustedes quieren leerlo particularmente, no lo incorporé a la bibliografía, ¿no? Y realmente se convirtió en un libro que los urbanistas han apreciado, porque además el libro tiene un primer capítulo donde se explica cómo van naciendo las villas de emergencia, cómo se van instalando los sectores populares en la ciudad, y prácticamente en el momento en que yo hice la investigación casi no existían trabajos que se refirieran a el desarrollo de la ciudad de Buenos Aires como ciudad, ¿no? Comienzo mostrando cómo se fueron creando los distintos ramales ferroviarios, cómo surgieron las líneas de colectivos, en fin, todo eso no lo planteé en el día de hoy, ¿no? Pero ha sido considerado después del libro de Henri Lefebvre el libro más influyente en materia de política urbana en la ciudad de Buenos Aires. Lo digo sin jactancia, ¿no? Simplemente porque fue un trabajo que me dio muchas satisfacciones, que fue hace pocos años atrás vuelto a publicar, ¿no? Y que intenta, ¿no? Cosa que no es sencillo, y en esto ustedes también, como les dije la clase pasada, pueden consultar mi artículo Falsos Dilemas. Bueno, en este caso no hubo un dilema entre hacer estudio de caso y hacer análisis conceptual, teórico sobre la aplicación de políticas públicas. Ambas cosas fueron posibles dentro de esta investigación. No sé cuánto tiempo me queda, si es que me queda algo. Me quedan 2 minutos, aparentemente. Sí. La pregunta, y si no, digamos, cada uno de las estudiantes, participantes, pueden mandar la pregunta a la página web del curso, ¿no? Pero, digamos, puedo extenderme 5 o 10 minutos sin problema si es que el CLAD puede, digamos, extender el horario de esta clase. Bueno, hasta ahora solamente tendríamos un comentario de Raquel Martín,
sobre un ejemplo positivo de política habitacional, que es el de Río de Janeiro y el tema de las favelas. Ella lo escribió en la sección de Q&A, pero claro, entiendo que es solamente como un comentario, no es Sería una bueno, consulta muy buena, por supuesto, pero sí. sería bueno que lo comentemos, ¿no? Justamente para que todos los demás... Brevemente, brevemente. Bueno, ¿qué dice? Ah, Raquel, yo no lo No, tengo. bueno, días gustaría dejar un ejemplo positivo de la política habitacional de Río de Janeiro y bueno, pone el ejemplo de un enlace de la integración, entiendo, de las favelas a la ciudad. Ella solamente está haciendo como un ejemplo o hablando un ejemplo de la integración de estos sectores populares a la integración de las ciudades. También Emilio Muñoz dice que todo está muy claro, que muchas gracias y que bueno, sí, que en efecto solamente un ejemplo, así como el que usted comentó de Buenos Aires, el de Río de Janeiro, también conocido. Bueno, déjeme decir solamente respecto de eso, que el constructor de Brasilia, alguna vez, no pude volver a encontrar la cita, ¿no? La busqué, si la compañera de Brasil puede encontrarla, estaría muy agradecido, ¿no? Pero él dijo alguna vez que Río de Janeiro tendría que convertirse justamente en una ciudad donde convivieran las distintas clases sociales, ¿no? Y por supuesto no lo consiguió con Brasilia, ¿no? Lamentablemente, porque en Brasilia se constituyó la misma periferia que se constituye prácticamente en todas las ciudades de América Latina, ¿no? Pero sería interesante ver hasta qué punto efectivamente las favelas de Río de Janeiro se han integrado efectivamente en la ciudad, ¿no? Pero también ahí hubo que utilizar muy fuertemente la fuerza de seguridad, la fuerza armada, ¿no? Pero en todo caso, si la compañera, no recuerdo el nombre, ¿me dijiste cómo es el nombre de ella? Se llama Raquel Martín Rego. Qué casualidad. Bueno, Raquel, entonces si Raquel puede dejarlo asentado en la página del CLAD, sería interesante, ¿no? Porque creo que también una fuerte intervención, digamos, coercitiva en el caso de Río de Janeiro, pero bueno, por lo menos por lo que yo he leído, ¿no? Así que Raquel nos podrá esclarecer. Bueno, y cualquier otro comentario que se les ocurra, vuélquenlo o hagan la pregunta y yo voy a responder con todo gusto. No sé si queda algo pendiente o en todo caso Nelson, si puede indicarme durante la semana si hay alguna otra intervención que yo deba responder, con todo gusto lo voy a hacer. Será Sí, entonces... seguramente Nelson le comentará o en la sección del curso pues podrán extenderse en estas preguntas y comentarios sobre el tema, pero ya Pueden Sí, escribirme directamente también. correcto. Bueno, Muy bien. hasta la próxima, Raquel, hasta el lunes que viene, todos ustedes. Buena semana. Saludos, hasta luego. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana,
Darío Castillo Lugo es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.